Bueno, este video es para mostrar lo que ha sido este año para mí, lo mucho que aprendí y que sigo aprendiendo, y también es un regalo para mis abuelos con motivo de Navidad y Año Nuevo, porque yo sé que ellos siempre quisieron verme como alguien independiente y como alguien que se valía por sí mismo. Y creo que a través de estos videos y de las metas que he desarrollado en el proyecto de Haciendo Posibles Mis Imposibles, lo voy demostrando de poco en poco. Aún me faltan muchas cosas por aprender, pero es solo el inicio del proyecto. Muchas gracias a todos y sean bienvenidos a ver mi desmadre. Disculpen por algunos videos que no se ven bien, pero aparentemente hubo un problema con la grabación de la cámara y pues no sé cómo arreglarlo, pero creo que se nota lo que quería mostrar. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todas aquellas personas que aún no estando de manera presencial conmigo, desde la distancia me mostraron y me dieron su apoyo para este proyecto. Y gracias a las personas que sí lo estuvieron. Gracias Ceci, gracias Fabi, gracias Inadet como institución, gracias Rehabilitech como institución también. Gracias a todos. Bye. Hola Ceci, ¿cómo estás? Mira, como vi que hubo algunos problemillas para conectarte por Skype y demás, a lo mejor te confundiste o algo pasó, se me ocurrió mejor grabártelo a través de un video. En el video te muestro más o menos cómo es que me rasuro con la máquina que te comentaba. Tú me dices ya el miércoles si te parece que lo hago bien o no, o a través de algún mensaje por chat de Facebook o algo así. O si te parece que cumplí con el reto. ¿Sale, vale? Ok, mira, a grandes rasgos lo hago así. Y bueno, y bueno, a grandes rasgos así es como lo realizo. ¿Qué te parece? ¿Crees que lo logro? ¿Crees que alcanzo el propósito del mes? ¿O crees que debería modificar algo? De cualquier cosa o comentario que tengas para darme antes del miércoles, me lo mandas por el chat de Facebook, ¿te parece? Bueno, por mi parte esto sería todo porque el tiempo que tengo es corto. Pero espero verte el miércoles, ¿vale? Ten una bonita tarde y te agradezco tu interés y tu apoyo para mí en esta parte importante de mi proyecto de vida. Gracias, bye.
Y eso no. Bueno, voy a empezar con la preparación del sándwich que me cargaste ese día. Como hubo problemitas a la hora de la crema y de esos ranch, no me quedaron de otra más que ponerle mayonesa. Sé que no te gusta casi, pero pues no tengo otra opción por ahora. A ver, lo primero que tengo que hacer es agarrar la mayonesa y será un pan. Cabe mencionar que mis manos ya están previamente lavadas, obviamente, no te preocupes. Después tomo la lechuga,
No sé cuántas rodajas te gustan, no sé si es que le voy a poner 2 solamente. Que seríamos así. Y después le coloco los pepinos. Me voy a poner solamente entre 2 o 4 para que me quepa más o menos correcto. Pero creo que mejor de una vez le pongo el jamón. A ver. Así déjalo. Y ahora sí vamos finos. Y supongo que con esto será más que suficiente por ahora. Y básicamente creo que ya está listo. De una forma poco conocida, ya está fuera de lo común, pero a grandes rasgos ya está listo. Creo que he terminado. Bueno, Cecilia, nos vemos en próximas ocasiones a ver cuál es el reto de abril. Que tengas un buen día y hasta la próxima. Sí, aquí está el rompecabezas. No traigo en la cámara porque no tengo quien me grabe ahorita, entonces. Pero aquí te mostré ya el rompecabezas terminado. No lo grabé porque, como te digo, no había quien me grabara, pero sí hice la actividad que me encargaste. ¿Sale? Bye. Bueno, Cecilia, aquí voy a con la tarea del mes de abril y voy a ver si no me quemo yo o quemo la playera del abuelo. Aquí estoy intentando planchar, estoy intentando descubrir dónde van los arrugas. Debo decir que es la primera vez que lo hago y no sé hacerlo. Estoy totalmente baboso, pero por lo menos lo intento. Por lo que sé, va más o menos así. O por lo menos eso me dice Marisela que me está grabando en este momento. Y pues bueno, aquí es más o menos como intento planchar. Creo que por ahora es todo y te dejo. Bye. Hola, mi nombre es Blanca Martínez, amiga de Toño Arellano, y voy a grabar a continuación la meta de Toño del mes de junio, que es lavar trastes. ¿Comenzamos, Toño? Bueno, Ceci, ¿ya estás grabando? Bueno, Ceci, aquí ya preparamos el jabón y tengo algunos trastes. Déjame abrir la llave, que para empezar es el primer reto a lograr. Como ves, no es algo fácil, pero lo puedo lograr. Primero voy a empezar con el tenedor, para lo cual agarro el tenedor con esta mano y agarro el
me está cayendo todo el jabón, pero no importa. Cosas, Tú puedes. cosas que pasan cuando grabas en vivo. Eh, Es un poco complicado todo esto, pero bueno. No importa mucho. Que no tienes que ir a la voy a empezar a limpiarlo. Empiezo de nuevo. Hola, mi nombre es Blanca, soy amiga de Toño. A continuación, les presento la meta de Toño del mes de junio. Adelante, Toño. Bueno, Cecilia, ¿cómo estás? Mira, el día de hoy voy a hacer lo que me pediste que hiciera. La meta es que lave trastes y voy a intentarlo. Posiblemente voy a hacer un desmadre, pero pues de que voy a aprenderlo, lo voy a aprender. Mira que ya estoy practicando con uno. Es una forma poco ortodoxa, pero como puedes ver quizás, aquí el lavamanos para mí es muy complicado porque me queda muy alto. Entonces uno tiene que hallarse los modos, ¿verdad? Mira, lo primero que voy a hacer va a ser abrir la llave. Para esto necesito, primero que nada, acomodarme. Y necesito batallarle bastante para alcanzar. La silla se mueve bastante, lo cual me complica bastante la situación. Disculpa la tardanza, pero es mejor para que vean que no es tan fácil como lo ven en el Teletón. Ahí voy con el regreso. Se me movió bastante Creo que te voy a ayudar un poco. la silla. Sí, es que no. Y tiene el freno, pero sí se mueve mucho. Bastante se mueve la silla, ya sabes que le digo yo que reculas, porque me traiciona a cada rato. Ahora sí. Y ya casi lo logro. Voy a bajar esto tantito. Espera. Tal. Ay, caray. Me estoy acomodando, tranquilos todos, me estoy acomodando. Si da un poco de risa, lo siento, es la parte cómica de todo esto. Exactamente. Ay, Dios. Aquí voy. Parece que por fin agarré una posición en teoría decente. Lo voy a intentar de una forma un poco más rara, pero que puede funcionar. Voy a abrir esto con... Continuamos. Ahí está. Ya lo logró, sosteniendo la silla, porque si no, no hubiera podido lograrlo. Y ahora sí, como el traste, lo voy a destapar, porque está tapado. Y, espera un momento. Ay, sí, me voy a mojar como no quiero, pero pues... Nunca creí que lavar los platos fuera tan complicado. Ay, Dios. Ay, Jesucristo, gente. Ahora sí, tengo el traste. Y... ajá. Ya,
Y aquí voy. Ahí estoy. Tengo. Y lo que voy a hacer ahora va a ser ponerlo en el agua. Para que se enjuegue. Así más o menos. Y vemos que queda relativamente limpio. Aquí está. Y solo nos faltaría lo que es la tapa. Pero la tapa pues no está sucia del todo, así que ya, qué buen traste. Aquí está, lavado por mi cuenta, con trabajos, pero lo hice yo solo. Como puedes ver, esta casa es un poco bastante complicada para mí. Si fuera a la altura de mi lavamanos, los hubiera lavado más fácil, pero desde aquí, desde la lavavajillas, la verdad es casi todo una odisea, pero continúo. A ver. Permíteme, déjame acomodar. Ahí está. Ahora continúo con un trato extendido. Aquí va a ser, en teoría, igual de sencillo. Como puedes ver, sí me voy a mojar, pero es la forma más cómoda que encontré para lavar los trastes aquí. No hay otra. No es la forma más correcta, pero es la que me funciona. Y aquí ya está enjabonado. Ahora lo que voy a hacer va a hacer enjuagarlo. ¿Listo? Podemos confirmar que casi está limpio. Eso. Y me parece que efectivamente ya está. Otra. Ahora va otra. Lo primero que voy a hacer va a hacer enjuagar para que se vaya algún resto de comida o algo que haya quedado. Ahí está. Ahora sí, con el trapo y ya está puesto en jabón. Lo único que hago es lo enjabono por dentro porque siempre se tiene que lavar por dentro. Me enojo, pero ya que es parte del show. Porque si no, ¡ay! Me va. Pues sí, decía que a ver si no llega mi padre porque me van a regañar, pero todo sea por aprender. Ok, aquí ya está enjabonado. Lo enjuago por última vez. Me cercioro que esté completamente limpio. Y ya está. Otro menos. Ahora vamos con algún. A ver qué se deja primero. Vamos con otro traste. Al parecer, Rayos tiene comida, entonces es un poco más laborioso. Demonio tiene comida. Ahora, la tapa, más o menos. Ahí la tenemos. Tengo que hallar la manera de acomodarla, pero me parece que ya está. Ahí está. La tapa de este hielo. Ahora, vamos a lo verdaderamente interesante. Para quitarle la comida vamos a llenarlo de agua. Todo.
Vamos a ver cuánto sale. Porque está cabrón. Sí, está muy cabrón. Pero está saliendo. Ya que no queda casi nada de comida adentro, ahora sí puedo proceder a empezar a envolver. Quitamos el resto de queso que queda aquí adentro, hacemos que se haga pedacitos para que sea más fácil que salga. Qué rico. Y ojo, Blanca, que fotografías cuestan más, ¿eh? ¿sí? Voy a utilizar mi linterna para alusarte más Claro, y gracias. se ve tu trabajo. Claro. Nada, sí. Lo volvemos a enjuagar y ¿cómo está de adentro? A ver, me parece que Todavía le falta un poco. a ver. Estoy esperando que se siente porque si no... Continúa. Exactamente así. Y hago... Ya quedó. Perfecto. Ahora sí, Pueden apreciar. puedo proceder a ponerle jabón. Como vemos, no es tan fácil. Yo creo que la mayoría de hombres generalmente está acostumbrado a que esto lo hagan sus novias o esposas. Y yo lo estoy haciendo solo. Porque aunque tengo una chica grabándome y me está asesorando, no me lo está haciendo, lo cual se agradece. Bueno, ahí está entre comillas, ¿no? Ahí está. Y ahora sí por última vez. Y finalmente, este topper tan complicado quedó, según yo, limpio, lavado. Lo dejamos aquí. A ver si no se cae. Si no, un poco más así acá. O le pedimos a nuestro amable camarógrafo que lo mueva. Ahora, vamos con más trato. Me voy a hacer un poco más sucia. Te sostengo la silla. No, me voy a hacer un poco más hacia acá para tomar los trastes. Y ahora sí me voy hacia adelante. Voy a necesitar moverme. ¿Correcto? Pausamos un poco. Ahora, tomo este traste y primero le doy la vuelta. Dejo que se llene bien. Para que esto se salga, entre comillas. Sé que no es fácil, pero bueno, son cosas que se tienen que aprender. Es increíblemente impresionante lo mucho que se complican tareas tan comunes como esta en muchas ocasiones.
bueno, pues creo que entre comillas medio queda. Lo que voy a proceder a hacer es a enjuagar con el jabón. Lamentablemente está por llover aquí y no me da mucha luz, pero bueno. Aquí le estamos ya quitando los residuos de la sopa y demás. Creo que Blanca, podemos ponerle pausa. Yo puse este corte para ir a cerrar una de las puertas de mi casa porque estaba tratando por la lluvia que va a caer aquí. Y Pueden ver, ahí se ve. ajá. Bueno, si puedes ver tú, Cecilia, porque nada más eres tú, ¿verdad? Digo, eso si pueden ver, fue dicho por pura formalidad. Lo vuelvo a llenar de agua. Y Cecilia, hasta aquí lo voy a dejar porque mi camarógrafo se tiene que retirar. Porque ya va a llover. Como viste, pude lavar algunas. Hubiera lavado todas, pero como te dije, aquí este lavatrastos para mí y debido a mis condiciones está muy alto. Y aparte la silla de ruedas se mueve mucho. Por ahora me despido y espero haber cumplido con la meta del mes. Si no, pues ya me regañas el miércoles. ¿Sale? Bye, Cecilia. Adiós. Y gracias. ¿Qué onda, rockeros? Bienvenidos a YourRamTube. Y en este programa te voy a decir por qué lo imposible puede ser posible. Y esto gracias a una carta que mandó un fan suscriptor, el cual le agradezco mucho. Bienvenidos. Y bueno, les cuento que con todo gusto este programa es dedicado especialmente para un fan suscriptor de YourRamTube y fan de Ramses Rock, que se llama Casimiro Antonio Arellano Cruz. Esto va para ti, mi hermano, hasta donde estés. Casimiro es un fan que tiene parálisis cerebral y obviamente también afecta a lo que es toda la parte motora. Él no puede caminar. Él es un guerrero que está echándole muchísimas ganas a la vida, pero me encanta este mensaje que nos viene a traer. Que bueno, yo cuando lo leí me identifiqué mucho porque yo también este mensaje trato de llevarlo a todos lados a donde yo voy. De hecho, el mensaje es de que cumplas tus sueños, de que logres tus metas. Como él lo dice en su proyecto que está empezando, es de hacer posibles mis imposibles, lo cual le aplaudo muchísimo porque todos deberíamos de pensar así y todos deberíamos de poner en marcha ese tipo de sueños, ese tipo de proyectos, ese tipo de mentalidades. Realices lo que realices y hagas lo que hagas. Miren, les voy a leer una carta que él muy amablemente me mandó, que está padrísima, se las leo, se las pongo aquí al ladito para que lo lean. Estimado Ramses, primero que nada, quiero felicitarte por tus proyectos en YouTube, muy apreciable el material que nos entregas. Me dirijo a ti pues quisiera pedirte me hicieras 2 regalotes enormes, claro, siempre y cuando esté en tu posibilidad.
Permíteme que te explique. Te escribo desde un pueblo llamado Santa María del Valle, perteneciente al municipio de Arandas en Jalisco. Saludotes hasta allá. Tengo 22 años de edad y por cuestiones de la vida nací con una discapacidad que me impide caminar, realizar diversas actividades. Soy un rockero y metalero literalmente desde bebé y descubrí tu música gracias a internet y me volví un seguidor tuyo desde hace ya casi año y medio. Para no extenderme mucho, te comento que he empezado un proyecto personal que se llama Haciendo Posibles Mis Imposibles, que consiste en cumplir 12 metas y sueños de actividades que me parecen imposibles tanto en el ámbito de rehabilitación física como en mi vida cotidiana. Y me gustaría, si está en tus posibilidades, me grabaras un video, tú y tus compañeros colaboradores, que se refiere a Time y Yedian, por cierto, saludos. ¿Dónde está? ¿Dónde me quedé? De tu canal, si lo deseas, por supuesto, en el que me saluden y me motiven a continuar superándome. Si gustas con unos 30 segundos de duración o un minuto sería genial, te agradecería de corazón si lo realizas. Ojalá pudieras enviarlo a este inbox, de antemano, gracias. ¿Qué onda, rockers? ¿Cómo les quedó el ojo? Bien buena onda, bien buena vibra de Casimiro Antonio. Como te lo dije, este video es por ti, te agradezco tu mensaje. La verdad es que mensajes así me motivan mucho porque me he dado cuenta en la situación que estás. Y bueno, entiendo un poco esto porque, como ustedes saben, yo me quedé sin caminar el año pasado por una parálisis que tuve gracias o debido a una lesión de columna. Entonces es muy feo, es muy horrible, no se lo deseo a nadie. Pero lo que yo le aplaudo a Casimiro, que es lo que quiero compartir con ustedes en este programa, es la actitud que él tiene, es esas ganas de salir adelante, es eso positivo y que, ¿sabes qué? Yo tengo estos sueños, pero quiero hacerlos posibles, voy a intentarlo, no pierdo nada. Y es como muchos de ustedes o mucha gente, conocidos, amigos, familiares, debería de pensar. ¿Cuántos de ustedes no gozan de absoluta y total y plena salud y se limitan? Su mentalidad es lo que hace que se limiten. Ustedes mismos se ponen barreras y vean lo mucho que hay que aprender de este tipo de personas. Los invito a cambiar su mentalidad, a que todo lo que ustedes se propongan lo cumplan, lo lleven a cabo y que sobre todo realicen sus sueños. Casimiro, espero te haya gustado este video. Te mando un gran saludo de parte de la producción de YourRamTube, de parte de todo mi corazón. Y bueno, rockers, si les gustó el video, por favor, dale like, compárteme en tus redes sociales, suscríbete aquí y por favor, realicen sus sueños, hagan sus sueños realidad. Rockers, nos vemos a la próxima. Hola Ram, ¿cómo estás? Bueno, pues yo te mando un saludote y también quiero mandar un saludo muy especial a una persona que sabemos que ha luchado muchísimo por la vida, que ha pasado por situaciones muy complicadas y aún así se ha esforzado y ha crecido como un ser humano. Yo quiero que le hagas llegar un saludo muy especial a Casimiro Antonio Arellano Cruz, que sé que es una persona de verdad valiosa, una persona que ha sido un ejemplo a seguir. Y bueno, pues yo estoy muy contenta de saber que existe en este planeta, en este universo tan maravilloso. Y porfa, hazle llegar este saludo enorme. Chao. ¿Qué tranza ese Casimiro? Desde aquí te miro, mira, te lo digo y también te lo pido. Acá el Facundo desde algún lugar del mundo, nomás decirte, pues que te hable el güero para decir que, pues, que le eche huevos a la vida, que sigas acá disfrutando la alegría, ya te la te lo pido por favor, échale calor. Y pues ya te las sábanas, ¿para qué cobijas, Casimiro? Yo nomás acá para saludarte y tirarte un poco de flow. Chido valedor. Ahí nos vemos, el Facundo, saludando. Suave. Ay, vele a los Pumas, porque si no, vas a sufrir en la vida. Es la única enseñanza que te puedo dejar. Y Kawishi no tondoja. Adiós, carnal. Pásala chido.
¿Empezamos? Tun, tun, tun. Vamos a intentar subir al baño. Perfecto, ya que la agarro. Y esto lo de... Luego por acá. Si me gusta, no se preocupen de esto. ¿Sí qué? Si se golpea, que no se preocupe. Es parte de El show. show. Ok. A ver, ¿nos vimos bien, Sí. O estoy muy... No, se me hace bien ahí. de un lado? No, está bien. ¿Qué? Vamos, ¿De Toño. la parte más? Horrible. Vamos, Toño. Seguro practicado. El error estaba en que no me apoyaba de las formas correctas. Cover con el brazo. Ahí está. Eso. Listo. Perfecto. ¿Qué tal? Bravo. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí lo paro.